Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Todavía con esta lección de Vida Nueva en Cristo. Vida en Cristo. Entonces vamos a Efesios 2. Continuamos nuestra lección de esta noche. Efesios 2. Y vamos a ver desde el versículo 1. Efesios 2 y el versículo 1. La vida en Cristo. Hay un subtítulo aquí en la Nueva Versión Internacional, con el saludo de las buenas noches otra vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué le parece si lo leemos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en ti tenemos vida, porque en otros tiempos estábamos muertos en pecados y transgresiones, Señor. Gracias porque un día tú saliste a nuestro encuentro, nos convenciste del pecado, Espíritu Santo, y nos has ido limpiando. Y tenemos en ti esa nueva vida. Y es un proceso de toda nuestra existencia acá en la tierra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros salgamos aprobados en cada una de esas lecciones en nuestro diario andar, Señor. Porque ahí es donde está la verdadera prueba de las lecciones, de la instrucción que recibimos de parte de ti a través de tu palabra. Ayúdanos a salir aprobados. Ilumínanos, Señor, y que en esta noche llevemos algo más en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, para vivirlo, Señor. Para ser de bendición a otros en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, cuando hablamos en otro tiempo, estamos hablando claramente tiempo pasado, ¿sí? Está hablando de quién, de todos nosotros. Estábamos ¿qué? Muertos. Entonces, es básicamente como el Señor Jesucristo permitió, de alguna manera, Él ¿se acuerda de este pasaje bíblico cuando Él estuvo 4 días después de que le avisaron de que su amigo Lázaro había ¿qué? Muerto? Y el Señor hace ese milagro ¿de qué? De resucitar. Nosotros no podríamos recibir ese regalo de Dios, de esa resurrección, si nosotros no reconocemos nuestro estado espiritualmente hablando. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, y a través de su palabra y a través de un mandato, es que el Señor le da vida a Lázaro. Porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando Él ora y le da gracias a Dios, porque Él sabe que cuando Él le pide a su Padre, el Padre lo escucha. Y como Él está en comunión con el Padre, todo lo que Él le pide al Padre, el Padre lo hace. Entonces Él ora y le pide al Padre por ese milagro, y paso seguido le da un mandato a Lázaro. Entonces ahí es cuando entendemos que ese nuevo nacimiento en nuestra vida, ¿cuál es el mayor alimento? La palabra de Dios, el mandato, el mandamiento de Dios. No podemos recibir esa resurrección si nosotros no creemos en Jesucristo. Si nosotros no creemos que hay un Dios todopoderoso que creó todo este universo. Si existe esta edificación es porque hubo unos obreros, ¿cierto?, quienes la construyeron. Pero antes de eso hubo alguien que dio la idea para un diseño.
hubo un arquitecto, llamémoslo así, en términos profesionales, ¿cierto? Hubo un arquitecto que lo diseñó, hubo un ingeniero y hubo unos, ¿qué? Unos obreros. Esto paralelo a nuestra vida, el arquitecto de nuestra vida es Dios. El ingeniero podríamos decir que es nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que se puso en la cruz por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está acá en la tierra convenciéndonos de pecado. Siempre digo, guardando las proporciones y en el término y en términos y en el área que yo me muevo profesionalmente, es algo bonito que el Señor me ha regalado, que yo puedo ver el obrar de Dios allí, inclusive en el trabajo, ¿cierto? Él como el arquitecto, Jesucristo como el ingeniero y el Espíritu Santo es quien aplica ese regalo de salvación en nosotros. Entonces, esos obreros te representan guardando las proporciones, Señor. Pido, Señor, que me lo permita hacer esa comparación, gracias, pastor. Y ese paralelo de nuestra vida espiritual con términos naturales para poderlo explicar, para poderlo comprender de alguna manera más práctica. Entonces, si no hay muerte, no hay resurrección. Si nosotros no dejamos esa vieja creación, esa vieja criatura, ese antiguo modo de vivir que para nosotros eran válidas las mentiras, eran válidas inclusive, no estoy diciendo que para todos, eran válidas inclusive las infidelidades, porque mientras que no se dé cuenta la esposa, la pareja, el esposo, como viviéramos antiguamente en unión libre, ¿cierto? Porque como eso todo el mundo lo hace y vivíamos bajo unos parámetros de este mundo, de que, ay, eso no se necesita de religiones, no se necesita de Dios, eso, ¿quién ha conocido a Dios? Y ese de pronto era nuestro pensamiento antiguamente, ¿cierto? Ahora, ya en Cristo necesitamos de esa resurrección en Cristo y es básicamente, entendámoslo bien, es el mandato de Dios, o sea, necesitamos su palabra. Pero aparte de conocer de la palabra de Dios, también tenemos que agregar eso, porque no es solamente creer que sí, en la Biblia está la palabra de Dios. Sí, en la Biblia está la palabra de Dios y es para los curas, para los pastores, para los evangélicos, para los cristianos. Con eso no basta, ¿cierto? Se necesita que yo la reciba en mi corazón, o sea, yo la atesore. Yo, el decir que la creo es vivir, esforzarme a dejar que sea el Espíritu Santo obrando en mi mente y en mi corazón, en cada uno de nosotros. Pero con una diferencia, que no vamos a seguir transgrediendo, o sea, pasando esas líneas y cayendo en una práctica de un pecado. Tampoco puedo yo inventarme parámetros, ¿sí? Líneas que yo me invento de que esto sí es pecado o esto no es pecado, esto sí es pecado o esto no. Que desde el principio entendemos que ese fue el pecado de Adán y de Eva. ¿Cuál fue? El hecho de vivir apartados de Dios. O sea, si en ese tiempo hubiese para usar estos botones de rojo o verde, entonces, rojo, si ustedes no quieren que Dios siga direccionando y gobernando su vida. Y verde, si ustedes quieren que Dios siga. ¿Y cuál botón oprimieron a Adán y Eva? El rojo. ¿Verdad? Y ese fue el pecado. Que ellos eran los que determinaban qué era bueno y qué era malo. Y por eso ha sido décadas y décadas y décadas y siglos en donde el hombre es la medida de todas las cosas. Por allá lo dijo es un filósofo por Parcos. Entonces hoy en día todo funciona de acuerdo a la voluntad del hombre. Y ahora nosotros en Cristo, sigamos, versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Eso es lo que acabé de narrar. Se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Recuerden que el Espíritu, cuando habla en minúscula, está hablando
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todos nosotros los seres humanos hemos sido creados con cuerpo, con alma y espíritu. En el espíritu recuerden que está que la conciencia, la comunión con Dios y la intuición. Y en el alma recuerden que está que mente, emociones y voluntad. Y el cuerpo, por supuesto, pues están los 5 sentidos, y en este cuerpo es que está contenido ese espíritu y esa alma. Y con este cuerpo es que nos relacionamos externamente, recibimos la información externa, recibimos a través de la vista, vemos, ¿cierto? Los oídos oímos, de la nariz claramente, ¿qué? Podemos respirar, podemos percibir los olores, ¿cierto? Y con el tacto, pues tocar, saber si esto es sólido, si esto es blando, si esto es duro, en fin, y también pues para poder movilizarnos. Entonces, eso está claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alimentar el espíritu, no con lo que ahora ejerce sus poderes, el poder con los que vienen la desobediencia. ¿Me explico? Anteriormente nosotros nos hablaban de la Biblia y qué jartera, ¿cierto? No queríamos saber nada de Biblia. Veíamos la Biblia como un libro negro, ¿cierto? Generalmente, anteriormente en mi época, ahora ya vienen con muchas pastas y de muchas maneras, pero antes era un libro corto y negro. ¿Por qué? Porque nos habían vendido la idea de que Dios era un Dios castigador, donde estaba esperando qué hemos hecho nosotros mal para Él castigarnos. Y resulta que no. Es todo lo contrario. Dios nos da los mandatos y nos da ese plan de salvación a través de su Hijo amado Jesús, porque Él nos ama. Si no, no hubiera enviado a su Hijo Jesús. Porque es muy sencillo el ejercicio mental que nosotros podemos hacer y entender y comprender el plan de salvación de Dios. ¿Para qué Dios manda a su Hijo a morir por nosotros? ¿Para qué lo manda si fuera realmente un Dios castigador? No era necesario que lo enviara, ¿cierto? Porque por sí solos ya estábamos muertos. ¿En qué? En el versículo 1 nos lo dice. De Efesios 2, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Si ya todos estamos muertos en transgresiones y pecados, ¿para qué envió Salvador? No era necesario, ¿cierto? Entonces, fíjense que Dios lo hace por amor. O sea, Él envía a su Hijo para castigarnos. No. Para dar la vida por nosotros, para llamarnos al arrepentimiento y para que lo aprendamos a conocer a Él. Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto a Dios, pero nosotros sí aprendemos a conocerlo a través de ¿qué? De la obra de Jesús en la cruz. Y en el andar que el Señor Jesucristo nos narra en los evangelios, como Él anduvo en esta tierra, en todo fue tentado y en nada pecó. Pero como Él siempre anduvo era llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Y Él dio el ejemplo, que lo dio todo por nosotros. Entonces, antes éramos éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, ¿cierto? Sigamos, después de todo, siguiendo nuestra propia voluntad. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, el versículo 3, como ellos, o sea, aquellos que viven con un espíritu de desobediencia. Cuando la Biblia nos habla de eso, es para hacer un contraste. Nosotros tenemos que entender de que no se trata de creernos que nosotros sí somos superiores a otros. No. Anteriormente estábamos en la misma condición. Simplemente es para mostrarnos que hemos pasado de la oscuridad a la luz. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio acá la semana pasada? Apagamos la luz. ¿Qué tiene que ver la oscuridad con la luz? Absolutamente nada. Entonces, el contraste que nos muestra el Señor a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es: en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. De alguna manera, en algunas áreas de nuestra vida fallábamos, ¿cierto? Y vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, cuando hoy es viernes y aún todavía lo dicen? Esas frases que uno escuchaba, yo las escuchaba en mi época cuando era joven. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es más, desde jueves le llamábamos
jueves. ¿Y qué hay para hacer mañana viernes? ¿Sí? ¿Y qué hay para hacer el sábado y el domingo? Y por ahí pasábamos el guayabo el lunes y el martes y volvíamos otra vez el miércoles. Y ese es el milagro de vida, de lo que Dios puede hacer en una persona cuando el Señor sale a nuestro encuentro, cuando nos muestra esa condición de pecadores, pero no para dejarnos ahí. No para dejarnos ahí, sino para limpiarnos a través del agua y del Espíritu. El agua nos limpia, Señor, a través de su palabra y empieza a morar el Espíritu Santo en nuestro ser interior. Y se comunica con nuestro espíritu, porque Dios se comunica a través, hoy en día, el representante en la tierra de Dios se llama Espíritu Santo. No es otra persona, es el Espíritu Santo, porque Él es quien nos convence de todas las cosas que el Señor nos habla en su palabra. Por eso se necesita ese nuevo nacimiento, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida. ¿Y cuál es la palabra humanada? Cristo. Y Él, en su obra y en su misericordia, nos dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Y saben qué ventaja tenemos nosotros? Tremenda, que ya la he compartido acá, a diferencia de otras décadas atrás o otros siglos mejor, que nosotros ya tenemos toda la información. Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros ya conocemos el final de esta película. Y por la gloria, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, es un fin ¿de qué? De plenitud, de gozo, de que en Cristo hay vida. Todo lo que nosotros tenemos que es reconocer nuestra condición de pecadores, arrepentirnos, pero no para flagelarnos, sino aprender a llevar una vida llena de gozo y llena de plenitud. Qué lindo que cada cristiano, cada persona que empieza a caminar de Cristo, nos dejemos conducir por la palabra de Dios, pero no a la manera como nos han enseñado, con un evangelio recalcitrante y acusador, que no permite que nadie se acerque, sino por el contrario, es señalando los defectos de otros, pero nunca vemos los nuestros. Y tampoco el evangelio, Dios nos muestra esto simplemente para que nosotros entendamos que hay otro camino. No es para estarnos señalando y cuestionando y quedarnos ahí entristecidos y que si porque esto que dice es pecado, o sea que es pecado. No, es simplemente lo que Dios quiere es que aprendamos a dar, como cuando un papá o una mamá está enseñando a caminar a su hijo. Es simplemente que ese hijo vaya totalmente confiado de la mano del papá y de la mamá. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños? ¿Sí lo recuerdan? Cómo mamá nos enseñaba o papá a atravesar una vía. Y nosotros ni mirábamos, solamente nos agarrábamos de la mano de mamá o de papá y pasábamos al otro lado bien. Pues más o menos así, guardando las proporciones, es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando Él sale a nuestro encuentro y nosotros, agradecidos con Él, reconocemos nuestra condición de pecadores y que Padre te necesito para servir cada día de tu vida. Entonces, es ese cambio interior que empieza a ser ¿quién? El Espíritu Santo. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Sigamos el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, o sea, nos resucita una nueva vida. ¿Con quién? Con Cristo. No nos da una nueva vida siguiendo en la misma condición y con los mismos pensamientos. Y nosotros siempre colocando como excusa algo o a alguien en nuestra vida. Siempre teniendo un impedimento para no estar en Cristo. Recuerda que para estar en Cristo es el que oye y practica. El que oye y practica, el que oye la palabra de Dios y procura que vivirla, empieza a alinear su vida conforme a la voluntad de Dios. Ya empieza, sencillo, como los ejemplos que hemos puesto ya,
Antes era muy fácil, le fluían a una persona las mentiras, ¿cierto? Y era una mentira tras mentira, pero ya cuando ustedes y yo empezamos a tener ese encuentro personal con Dios, ese encuentro de amor, le llamo yo, encuentro de amor con Dios, ya nosotros, espero tantico, ya empezamos a analizar. No tengo por qué decir una mentira, ¿cierto? No tengo por qué esconderme. Miren qué felicidad que yo puedo llegar a mi casa y yo, todas las claves de mi celular, de las cuentas y demás, todo lo sabe mi esposa. Yo no tengo secretos para con ella, ni ella para conmigo. Eso de que cada uno necesita su espacio, de que cada uno necesita su privacidad, si ya están casados, esos son mentiras, son rudimentos de qué? Del mundo, formas y maneras del mundo. Ahora, no se trata de respetar a la otra persona, sino por el contrario, yo más la respeto, ¿cierto? Más la amo cuando estoy en Cristo, porque tranquila, mi amor, no tengo ningún problema con que mire, ¿cierto? De igual manera, ella para conmigo. De igual manera, ya encontramos un camino diferente de cómo saber relacionarnos como personas. Personas que se aman y personas que se respetan. Porque los dos pilares fundamentales del amor que el Señor nos muestra es la paciencia y la bondad. Son los dos pilares fundamentales, pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero el punto es que empezamos a entender y a comprender quién es Dios a través de su palabra. Ese es el nuevo nacimiento que Dios nos muestra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Es decir, ¿cuál es el punto? Mucha gente dice, no, yo no voy a una iglesia cristiana, no, yo no voy a escuchar la palabra de Dios, no, yo no leo la Biblia porque todavía no estoy preparado. Porque es que si ustedes supieran con quién lucho yo, imaginémonos a esa persona que dice eso. Si ustedes supieran con qué lucho yo, o es más, a mí todavía me gusta la cervecita, me gusta la parranda, me gusta esto, y entonces, no, todavía no voy a ir, o de pronto soy ambicioso, ambiciosa, y mi tiempo lo quiero dedicar es para hacer plata, para hacer dinero, para viajar, para conocer, y después Dios me dará tiempo para conocerte. Nosotros no sabemos si vamos a tener ese tiempo. Entonces, el punto acá es que si estamos en Cristo y aún cuando estábamos muertos en pecados, o sea, para que Dios un día saliera a su encuentro por nosotros, no es esperar a que yo ya sea perfecto para ir a una iglesia cristiana, para leer la Biblia. Por el contrario, ¿quiénes son los que van al médico? Honestamente, los que están enfermos, ¿cierto? ¿Quiénes son los que buscan de un sanador? Aquellas personas enfermas. Por eso es importante reconocer nuestra condición, esa condición de enfermos espiritualmente, de estar acomodados a los rudimentos de este mundo para que haya una nueva vida en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. O sea, este punto es importantísimo. Recuerden que es gracia, un regalo que el Señor Jesucristo nos da, que Dios nos da a través de Jesucristo, que da su vida por nosotros. Es decir, y gracia es ese regalo inmerecido, que éramos nosotros los que deberíamos estar allí, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos concede, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo dio su vida, ¿por quién? Por nosotros, para que nosotros ¿qué? Tuviéramos una nueva vida. Porque una cosa es respirar, una cosa es gastar oxígeno en esta tierra, ¿cierto? Una cosa es respirar, una cosa es tener proyectos y podemos creernos vivos y muy vivos, pero realmente nuestro ser interior espiritualmente como estamos. Y lamentablemente muchos de nosotros hemos estado durante muchos años en eso. Y como padres cometimos muchos errores, porque nos ocupamos en darle una vivienda a nuestros hijos, en darles una educación, en darles vestuario, en darles muchas comodidades materiales, pero nunca nos ocupamos en su ser interior, en enseñarles principios y valores que nos enseña Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros estábamos en esa condición de muertos espiritualmente. Pero cuando conocemos de Cristo, entendemos
lo importante de que es alimentar nuestro espíritu. Entonces el Señor nos dice que no es porque nosotros, para concluir esta partecita, no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Dios hizo en su Hijo amado, a través de su Hijo amado en la cruz, que nos regala vida. Y si nosotros creemos eso, nosotros empezamos a vivir a la manera que Dios nos enseña en su palabra. Esa es la conclusión de esta parte de lo que tiene que ver con Efesios 2, 3, 5 y sigamos. Por gracia de Él y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es muy difícil para el ser humano creer esto, pero para el ser humano apartado de Dios, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que sus prioridades es lo material, pero cuando empezamos a entender quién es Dios y a conocerlo, vuelvo y repito, en la persona de Jesús, entendemos esta palabra. Es que Dios nos salva, y para qué Dios envía a su Hijo Jesús si este mundo ya estaba perdido, sino para otra cosa que salvar. ¿Y para qué Dios nos salva? Porque es que nosotros, esta vida trasciende. Los hijos de Dios, aquellos que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos tiene algo mucho mejor preparado para la eternidad. Vana sería nuestra fe, oíganme bien, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Y nosotros lo creemos porque está escrito. ¿Quién nos reconcilia a nosotros con Dios? Su Hijo amado Jesús, que también nos ama a nosotros. ¿Y cuál es la conexión de nosotros con Cristo? La fe. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Mire, esto es tan hermoso cuando les decía que no nos preocupamos en orientar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que están a nuestro lado, de alimentar esa área espiritual. Es porque no entendemos, imagine que Dios nos hace sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, por eso ya cristiano, que va creciendo, ¿cierto? Que va dando pasitos de conocimiento de la palabra de Dios, ya no puede volver atrás. Ya no puede volver atrás, ya no debe volver atrás. Debe entender en qué posición está. Está en una posición que no es para mirar al otro por encima del hombro, no, sino para que no importa las circunstancias que se nos presenten en la vida, no interesando qué anhelos, qué deseos, qué proyectos tengamos, si aún todavía el Señor no nos ha capacitado, si aún el Señor todavía no nos ha abierto esas puertas, no debemos desesperarnos, sino entender de que nosotros estamos en regiones celestiales, o sea, debemos estar en otro nivel de obediencia, de aceptar la voluntad de Dios, pero no desfallecer en los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, porque muchas veces la gente desfallece es por falta de paciencia. Entonces, qué bueno que empecemos en esa orientación en nuestras vidas a ser paciente y a esperar y decir, bueno, Señor, pues tú me estás formando, y mientras tú me estás formando, pues yo esperaré. Y hay una canción que dice que qué difícil es esperar, ¿cierto? Y por ahí dice que el que espera, desespera, dice popularmente la gente. Pero cuando nosotros ya sabemos que estamos en regiones celestiales, hay otro tema también que Dios nos enseña. ¿Por qué tenemos que discutir? ¿Por qué tenemos que agredirnos verbalmente? ¿Por qué tenemos que hacernos sentir con gritos, con mala cara, con agresividad? Eso no es de un cristiano, ¿sí? Porque mucha gente que no cree en Dios, pues puede ser muy amable, muy presente, muy educado. Entonces, qué pena que nosotros siendo cristianos y conociendo lo que dice la palabra de Dios y lo veamos en situaciones con agresividad, alzando la voz, queriendo imponer mi punto de vista a través de alguna violencia, porque soy violento cuando alzo la voz, cuando grito, estoy transgrediendo a una persona, estoy faltándole al respeto inclusive a una persona. Pero creemos que faltar al respeto es no solamente alzar la voz,
sino no darle el sitio a esa persona, darle esa autoridad. Ejemplo, siempre hablo mucho de los esposos, ¿cierto? Creemos que porque tenemos confianza, entonces ella me tiene que soportar a mí todas mis insolencias, ¿sí? Porque es mi esposa. ¿Y por qué usted no trata así a una desconocida o a un desconocido? Porque hay consecuencias, ¿cierto? Y porque también nos interesa en qué dirán, cómo nos van a ver, ¿cierto? Pero si nosotros entendiéramos esto, que estamos en esta reunión celestial, o sea, estamos en otro nivel, entonces ya, cuando realmente entendemos eso, es que nosotros ya, yo estoy en Cristo. Él es quien da la batalla por mí. Él es quien convence a mi esposo, a mi esposa, a los hijos y todos los tiempos. Ahí sí cuando aplica eso. Los tiempos de Dios son perfectos. No es la excusa de que me invitan a que escuche de la palabra de Dios y yo salga, no, todavía no estoy preparado, los tiempos de Dios son perfectos. Como me dijo en estos días por allí un habitante de Cana, alguien le ha compartido ya. Y alguien y me dijo, tranquilo pastor, yo fui y le llevé un tratado, un estudio de Juan, y ay, lo que yo necesitaba, un hombre de Dios, y gloria a Dios, y bueno, pero léale, no me lo vaya a fumar todo, léale, ¿cierto? O como le decían por allá a un muchacho que le entregaron, bueno, fúmesela, porque ahí armaba su cigarrillo de lo que ustedes ya saben. Y este predicador o este evangelista le dijo, bueno, yo sé que usted se la va a fumar, pero prométame que al menos antes de fumársela, lea. Y lea ese versículo. Y a un punto que ese hombre llegó a ser confrontado a través de la palabra de Dios. Dios un día salió a su encuentro, como tantas otras veces había salido a su encuentro, pero hasta que el hombre reconoció su condición de pecador y se arrepiente y le pide a Dios que le cambie y le transforme, Dios cambia y transforma a vida. Muchos pensamos, pero esa no es mi condición. Yo soy una persona que estudia, que trabaja, que soy un profesional, yo no le he hecho mal a nadie, yo no necesito de Dios. Y algún día, si es de Cristo, esa persona va a reconocer su condición y va a entender que sí necesitamos de un Salvador. Y cuando nosotros como cristianos estamos acá reunidos, aprendiendo un poquito más, recordando más que dicen las Escrituras, y yo siempre les digo, yo creo que Dios no solamente quiere regalarnos vida, rescatarnos, salvarnos, sino que nosotros podamos ser como Cristo en la tierra, como nuestro Señor y Salvador Jesús cuando estuvo en la tierra, de que Él vivió de una manera tan tranquila, tan sabia, tan obediente a Dios, y ese es el reto de nosotros como cristianos, y por eso escudriñamos las Escrituras y venimos a estos cursos. Entonces, y estamos en regiones celestiales, o sea, estamos espiritualmente en otro nivel. Entonces yo los animo, mis hermanos, para que nosotros entendamos eso y que esto lo reflejemos en donde, en casa. Mi esposa debe vivir feliz, o sea, y ese es el reto. Yo debo vivir feliz porque estoy casada con una hija de Dios, estoy casado con un hijo de Dios, ella casada con un hijo de Dios. Igual nuestros hijos no deben de tener miedo, no deben de tener pánico si hacen algo malo, sino que nosotros vamos ya hoy y entendemos que es la gracia, no es por obra. Porque también cuando nosotros éramos niños, nosotros nos equivocábamos. Y aquí quiero aclarar algo, no es alcahuetear, porque Dios no nos alcahuetea nada, sino que Él nos muestra la condición para perdonar. Nosotros tomemos conciencia de que de hacer un par en nuestra vida, reconocerle al Señor y vamos a cambiar, vamos a ver las cosas de otras maneras, porque nosotros estamos en regiones celestiales. No quiere decir que le evitemos. No quiere decir que seamos contemplativos, no quiere decir que no le vamos a poner proyectos delante de Dios y presentarle nuestros deseos y nuestros anhelos, ¿sí? Pero ya se los vamos a consultar a Él y le preguntamos, Señor, ¿esta sí es tu voluntad? Este deseo nace de ti, y poco a poco lo vamos alineando a la palabra de Dios, no a nuestra manera. Sigamos. Para mostrar en los tiempos pendientes.
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nosotros ya conocemos esta verdad, escrito está. Los que vivieron con Él en ese tiempo son los que dan testimonio de Él. El mismo Dios Todopoderoso, el Padre, dice: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido en Él. A eso es que nosotros debemos de apuntarles como hijos de Dios, como esas nuevas creaciones. A poder entender y comprender esto nos va y nos ha ido tomando tiempo, pero ya conocemos de eso, de su gracia, de que Él nos recogió cuando nosotros estábamos inmundos, llenos de pecado, y Él salió a nuestro encuentro y nos limpia, y nos va purificando, y nos va limpiando, nos regenera, nos da una nueva vida. Esa es la resurrección que recibimos en Cristo. Sigamos acá. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por eso se trata de creerle. Fe antiguamente desde los orígenes y de sus raíces, fe significa obediencia. Por eso es que no basta solo con creer, sino con obedecer. Básicamente el que cree la palabra de Dios, los mandatos que Dios nos da, y la obedece, ¿cierto? Pero ¿quién es el que da ese querer? Dios, a través de su Hijo amado, nos muestra su gracia. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de ¿quién? De Dios. Continuemos. Y no por obras, para que nadie se jacte. Por eso no espere usted en tratar la bendición primero de obedecer a Dios y llegar y decir: no, Dios, es que yo todavía tengo un pendiente acá, y ese pendiente lo voy a hacer a mi manera, y cuando ya termine de hacer eso, entonces ahí sí me voy a comprometer contigo. Eso nunca va a pasar. Eso no funciona así con Dios, porque vamos a estar distraídos y vamos a estar ¿qué? Apartados de esa bendición. Y cuando hablo de esto, recibimos el regalo de salvación, pero debemos de alinear y ajustar nuestra vida a través de lo que dice la palabra de Dios. Pero claramente yo no voy a conocer a nadie sin antes relacionarme con él. Como cuando usted conoció a su esposo, a su novia. Para poderse relacionar con él, para poder saber quién era él y cómo es, muchas veces, inclusive la gente dice: no, pero es que ya llevo 5, 6 años, 7 años, y no lo conocía, porque no le conocía esa faceta de su vida. Porque humanamente nosotros nos mostramos de una manera diferente y conforme a la conveniencia. Pero en Cristo, Cristo lo ve todo, y por eso el Señor dice: no por obras, para que nadie se jacte. Porque por mucho que ustedes y yo hiciéramos tanto de dar mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, ahí cuando habla ese 1 Corintios 13, pero no tengo amor, o sea, cuando Cristo no está en mí, es de nada sirve. ¿Saben por qué? Porque el Señor Dios, cuando nos llame a su presencia, o partamos de acá, o Él venga por segunda vez, ¿cierto? O nos arrebate, Él va a llevarles a los que tengan a Cristo, los que reflejemos el amor de Cristo. Y cuando digo el amor, es que empezamos a obedecer la palabra de Dios y dejamos que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque por mucho digo yo que nosotros viéramos todo, o sea, lo que usted ganara, que usted trabajara, y usted lo diera y ayudara al necesitado y le diera una palabra de aliento al otro, pero si no está Cristo en ti, de nada sirve. Y aún así, si lo hiciera así, como le dijo el Señor a este joven rico, y este joven rico, todo eso lo he cumplido, y el Señor le dice: solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, el punto no era porque tuviera dinero, no, el punto era él que atesoraba realmente él en su ser interior. Y por mucho que diéramos todo eso, de nada serviría, porque es que el Señor Jesucristo es Dios Él mismo. Ese Dios Él mismo, esa es la esencia. Y que Él en todo había sido tentado y en nada pecó. Y Él estuvo dispuesto a darse el mismo. Entonces, ¿para qué? Para que nadie se jacte.
Porque entonces mucha gente, Robin Hood, conocemos la historia de Robin Hood, ¿cierto? Que robaba para dar a los necesitados. Entonces ese hombre hubiera sido salvo, ¿cierto? Ahora, no sé si fue salvo o no, no sé si existió o no existió, pero ese no es el punto, ¿cierto? El punto es que nosotros entendamos que el que hace esa obra de redención, de cambiar y transformarnos y resucitarnos a una nueva vida, es Dios en la persona de ¿qué? De Jesús. Y en la medida que conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Amén. Sigamos. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios empieza a obrar en nuestro ser interior y hacemos esas buenas obras porque Dios nos manda a hacerlo. ¿Y cuál es esa buena obra que nosotros tenemos que empezar a mirar? Y es a revisarnos cómo era mi antigua manera de pensar, de obrar, y en qué estaba yo fallando. Porque las primeras obras que Dios requiere, va a pedir de nosotros, es cómo está mi pensamiento, cómo están mis sentimientos, mis emociones, mis reacciones, mi diario andar alineado a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios me va a pedir. Eso es lo que Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Cómo estamos nosotros siendo responsables con este evangelio que estamos recibiendo en Cristo para empezarlo a aplicar a nuestra vida diaria? Esas son las obras que Dios primero va a pedirnos en nosotros, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en ¿qué? En práctica. Esa manera de pensar de ese viejo hombre, de esas viejas prácticas, de esa vieja mujer, quedaron atrás. ¿Cuáles, por ejemplo? El rencor, el que me la hace, me la paga. Y dice, pues sí, yo dije correcto, pero cuando digo el que me la hace, me la paga, no es que yo vaya a ir a hacerle nada malo, sino que no, él ha de venir o ella ha de venir aquí a pedirme cacao. ¿Sí? Y ahí sí se va a dar cuenta de lo que a mí me dolió. No, porque el Señor dice que debemos es que perdonar. Y perdonar es algo que nosotros otorgamos a otra persona sin que siquiera se lo merece. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me da el ejemplo. Cuando nosotros no nos lo merecíamos, que Él diera su vida por nosotros, Él la dio. ¿Ya? Entonces es importante eso. Además, ¿quién es el mayor beneficiado cuando perdona? Yo, porque si no, entonces hay unas raíces de amargura que dan un tallo de ¿qué? Resentimiento y dan un fruto que se llama falta de perdón. Eso es algo sencillito que aprendí hace muchos años con este tema de perdón. Y qué bonito cuando nosotros nos liberamos de todas esas, hay taras, le llamo yo, que son esos impedimentos para podernos acercar realmente a Cristo. Y muchas veces no avanzamos a recibir esas bendiciones adicionales, le llamo yo, porque el regalo de salvación ya está, porque no es por nuestras obras, es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero muchas veces nosotros no recibimos esas bendiciones que Dios quiere que nosotros destapemos también esos regalos adicionales. Es como cuando un hijo de nosotros cumple años. Ejemplo, usted quiere darle un regalo, usted le dio un regalo, y Cristo orando en ti, y usted quiere hacer lo bueno y lo correcto, y quiere reconocerle y agradar a su hija o a su hijo, le dio uno, y usted adicional no solamente le da un par de zapatos, por decir algo, sino le da una camiseta o le da una cachuchita. Todas esas adicionales, y nosotros siendo malos tenemos ese impulso muchas veces, ¿cierto? Nosotros queremos darle eso, y no es muchas veces porque ellos lo necesiten, sino que ustedes quieren dar esa muestra de amor, queremos dar esa muestra de afecto, y no es comprar lo material, sino que a través de eso le estoy diciendo, hija, cuánto te amo, hijo, cuánto te amo. Entonces, ese es ese nivel de complacencia que poco a poco vamos a ir adquiriendo de parte de Dios hacia nosotros, pero no porque nosotros lo impresionemos, no, sino porque Dios ama al dador alegre. Cuando yo hablo de esto, no estoy hablando de diezmos, sino el que da lo mejor de sí. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos y enfocamos ese texto bíblico únicamente en dar plata. No, en obediencia, que ya no es espere, o vamos en una actitud
y por ejemplo no muere esa vieja mujer o ese viejo hombre, o sea, en esa obediencia en que tiene que ir a hacer algo, ¿no? Tiene que pasar no sé cuántas cosas para que se mueva a hacerlo. Y eso nos pasa mucho, ¿cierto? O, perdone, no, pues sí, pero puedo pensar, ¿y por qué va a perdonar si esa ni siquiera, ni ese tampoco me ha pedido perdón, por ejemplo? ¿Sí? Entonces es algo que yo todo me libero para vivir ¿qué? En bendición. Y ya nada me puede marcar, que entró allá, entró fulanita, esa más picada, ¿sí? Que muera de camino. ¿Cierto? O, perdónala, no, todavía. ¿Y entonces qué está esperando? Pero bueno, el punto es ese. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esas son las obras que Dios quiere que empecemos a dar. Obediencia, obediencia a su palabra. Estoy colocando ejemplos sencillitos, pero cada uno, el Espíritu Santo nos va hablando porque yo sé y soy muy convencido que cada vez que ponemos la palabra de Dios, ponemos nuestros oídos a escucharla y a creerla en el corazón, algo el Señor empieza a hacer para nuestra vida, para nuestro andar diario, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es un mandato, lo que Dios nos va enseñando, póngalo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, pues no estamos siendo más que oidores, pero no hacedores. Y podemos ir rayando en volvernos religiosos. Religiosos, con un manto y con un montón de ceremonias y de rituales y de cosas, pero que nada enriquece ni mi ser interior, ni nuestras relaciones ahora. Bueno, sigamos aquí. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, porque aquellos que se llaman de la circuncisión, lo cual se hace en el cuerpo por mano humana. Esto lo que representa es que Dios no quiere que haya primero un cambio exterior en nosotros. La circuncisión era algo, una señal que el Señor le había dado a su pueblo de Israel externamente, ¿cierto? Ahora ya en Cristo, lo que él estaba explicando, el apóstol Pablo, a este pueblo, a estos de Éfeso, era que no era necesario circuncidarse, que la verdadera circuncisión, o sea, cortar, porque eso es lo que hacía, cortar el prepucio a los hombres, la verdadera circuncisión es la del corazón, de lo que ya acabamos de hablar hace un momento. Es dejar esa manera de pensar, esa manera de obrar, ese resentimiento, todo eso, dejémoslo atrás, porque eso es de la vieja creación, de la vieja criatura, de la vieja naturaleza, de la vieja mujer y del viejo hombre. Bueno, sigamos. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sigamos. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por eso es que el Señor, y esto es algo que de verdad es algo como muy personal, como muy íntimo para nosotros, de vida nueva en Cristo puta. Y es que cuando entendemos la palabra de Dios, y por ejemplo ese versículo que trabajamos, Mateo 11, 27 y 28, esos son versículos que trabajamos el domingo como introducción, que dice el Señor, vengan ¿qué? A mí, aquellos que están cansados y agobiados, que yo os haré descansar, que mi yugo, mi carga ligera, mi yugo es liviano. Ya lo vamos entendiendo mucho mejor esa palabra, ¿cierto? O sea, pero ahora ustedes que estaban lejos, si Él nos dice vengan a mí, es porque hemos estado lejos. Ese es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, y es un proceso de toda la vida. Lo que pasa es que nosotros humanamente nos han enseñado y el sistema que hemos vivido desde niños, crianza, adolescencia, juventud y la adultez, es de que nos gusta, y más en estos tiempos, de cuánto todo ha avanzado a pasos agigantados. Hoy, antes, para que llegara un correo se demoraba una carta hasta 8 días en el mismo país de una ciudad a otra. Ahora ya uno prende el computador y uno quiere que todo, y uno es talento. Y antes era de 3 gigas, 4 gigas, en fin. Ahora antes era la tecnología 3G, la 4G, y hoy en día la 5G. Mejor dicho, queremos todo ya, inmediatamente. ¿Sí? Y no tenemos paciencia y bondad, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos.
Y eso nos lleva a que tomemos malas decisiones, aún estando en Cristo, pero eso es otro tema. Hoy estamos trabajando, ¿qué? El nuevo nacimiento. Podemos entender eso claramente, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos ha dado vida nuevamente? Cristo. ¿Con quién nos ha dado vida nuevamente? Por su sacrificio en la cruz, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, y con esto todavía podemos trabajar otros 10 minutitos más. Vamos a 1 de Pedro 1:3. No, pero antes vamos a Tito 3:5. Tito 3:5 dice: 3:5. Él nos salvó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. No por nuestras propias obras de justicia. Por muy justo que sea nuestro obrar, no somos salvos por eso. Nadie es salvo porque usted diga, ah, esa persona tan buena gente. Y no hay ningún muerto que haya sido malo. Bueno, hay sus excepciones, ¿cierto? Pero generalmente cuando van a un velorio, ¿qué dice la gente? Ay, tan bueno que era. Solo por allá una señora sí llegó a un velorio y llegó y dijo al hombre, así te quería ver. Ahí estoy como hizo por allá, Dios mío, ¿cierto? Tremendo eso, pobrecito el hombre y pobrecito el hombre porque no ha perdonado. Bueno, entonces sigamos acá. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, lavamiento, la palabra de Dios, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mire, realmente es como, ¿recuerdan cuando Dios creó al hombre? ¿Lo hizo de qué? Del polvo de la tierra. Por eso es que los hombres somos la amarrada, no mentira, del antiguo, ¿cierto? Entonces las mujeres ya no son la amarrada, porque ¿de dónde la sacó Dios? De la costilla. Y no la sacó del hueso de la costilla, ¿por qué? Porque esa costilla está ¿qué? Cerquita al corazón. Y debajo del brazo para que la proteja. No la sacó del ferro ni nada, porque para que la pateara, no. Era para que la protegiera, ¿cierto? Pero eso sonó muy romántico, muy bonito, ¿cierto? Bueno, ojalá, bueno, con el favor de Dios, entendamos eso los hombres y lo recordemos, ¿cierto? Y mujeres, cuando su esposo no, pónganme las quejas y yo hablo con ella. No, mentira. Aquí no va a pasar, aquí no va a pasar. Bueno, Él nos salvó por nuestras propias obras de justicia, sino Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. O sea, y les decía, Dios agarró y hizo al hombre, ¿cierto? Ustedes han puesto a pensar, Dios es un escultor tremendo, ¿no? Porque miren quién está aquí al frente, no, mentira, mira a su esposo, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Cierto? Bueno, ella me está viendo. Bueno, me va a ver. Esto, Señor. ¿Y qué hizo? ¿Le dio qué? Vida. Soplo de vida. ¿Ustedes recuerdan cuando por allá un profeta fue y se acostó encima de un niño para resucitarlo? Hoy en día no lo vayan a hacer porque se meten en problemas, ¿no? Cierto de Dios. ¿Pero por qué? Porque el aliento de vida, ¿cierto? Entonces, eso hace el Señor en Cristo. Él vuelve, nos regenera, porque nosotros a través del pecado, ¿qué? Nos degeneramos. Es una palabra fea, pero es una realidad. Nos degeneramos. Y Dios vuelve y nos, ¿qué? Nos regenera. Y la renovación por el Espíritu Santo, o sea, nos da soplo de vida a través de su palabra. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es cuando solo empezamos a ir a una iglesia cristiana, no. Sino cuando vamos, escuchamos y también en casa que leemos la palabra de Dios, le pedimos al Espíritu Santo. Por eso yo siempre le recalco eso. Pidámosle al Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios o de oír la palabra de Dios. Espíritu Santo, enséñame a través de esta palabra, a través de esta enseñanza que voy a aprender, valga la redundancia, ¿cierto? ¿A qué tú me quieres llevar? Porque hay algo que necesite que ni yo mismo me he dado cuenta, o ni yo misma me he dado cuenta. Ejemplo, la inmediatez de la obediencia.
Esa sí debería ser la que nosotros deberíamos tener. No la rabia con el computador porque está muy lento, porque está muy lleno, no. Sino la inmediatez de que Dios dice, perdone, perdonemos. Ame, amemos. Sonriamos, porque el Señor dice, alégrense, estén siempre alegres. Y muchos cristianos viven aquí con el Señor ungido y con cara de tonto. ¿Y dónde está el gozo de ser cristiano? Y eso tenemos que manejarlo. Entonces, renovación por el Espíritu Santo. Ahora vamos a Primera de Pedro. ¿Quién hace? Mire, ¿recuerdan lo que les dije? El arquitecto Dios. No, lo enseñaste, guardando las proporciones. El ingeniero, el Señor Jesucristo, que vino y lo dio todo, y puso la bota, mejor dicho, por nosotros, y lo dio todo. Derramó su preciosa sangre. Y el Espíritu Santo es quien aplica eso en nosotros, porque Él es el que convence, Él es el que empieza a morar en nosotros. Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Volvamos a Efesios 1:13, que eso ya lo hemos visto, pero vamos allá para que recordemos que es importante estos textos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y no creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Esa es una forma de que ustedes y yo podamos entender, podamos ver que si mora en nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando oímos y cuando, ¿qué? Cuando nosotros creemos. ¿Y cuando lo creemos? Cuando empecemos a, ¿qué? A obedecerlo. Entonces, ese es el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el aliento de vida que Dios nos da. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando empezamos a oír y creer la palabra de Dios, estamos dejando obrar, ¿qué? El Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que dice, Señor, avívame. Pero no pasamos tiempo con Dios leyendo la Biblia, orando, con las buenas prácticas espirituales, llenando mi mente y mi corazón de la palabra de Dios. No puede haber un avivamiento. Pero vamos a ver, Primera de Pedro 1:3. Entonces queremos dar, ¿qué? Santos, o sea, es un proceso. Y muchos queremos que predicar y que se llenen los estadios, pero tenemos que pasar por el proceso. Además, no sabemos si para eso es que Dios nos está formando. Estoy colocando ejemplos sencillitos, ¿sí? Pero miremos muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, cuando la esposa ora, no estoy metiendo con la señora, pero no va a decir nada malo. Cuando la esposa ora, el Señor cambia, transforma, hermano. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto amor muestras de la bondad de Dios cuando Él se equivoca? Cuando pasa por la sala con los pies y tú trapeaste. ¿No? Ejemplo. Uy, Dios mío. Primera de Pedro 1:3. Faltan muchas charlas para ver, ¿cierto? Toca empezar a prepararnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, ¿qué dice? Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios nos manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar, escuchen, ¿escapar de qué? De la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Esto es de lo que estoy hablando. ¿Cómo queremos que nosotros haya un avivamiento si nosotros no estamos creyendo la palabra de Dios? ¿Sí? Hay que creerla. Y así es como el Señor va a empezar a hacer un avivamiento en nuestro ser interior. Así es que Dios Todopoderoso es el que va a cambiar y transformar
y me estoy enfocando esta noche, por algo será en las parejas, va a transformar a las personas, porque esto no es solamente para parejas, esposos, un hombre y una mujer, que fue lo que Dios creó, hombres y mujeres, y dijo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Dicho sea de paso, es hombre y mujer, y hombres es una sola mujer, y mujer es un solo hombre, que Dios quiere que formemos una familia santa, porque es un pueblo santo lo que Dios quiere. Bueno, entonces, a través de la palabra de Dios podemos entender y comprender y aceptar esa obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden, Romanos 3:23 nos dice que nosotros estábamos, ¿qué? Todos hemos, ¿qué? Romanos 3:23, vamos allá. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ojo a esa palabra, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hoy hemos visto y hemos avanzado otro segmento más de esta primera lección del curso de vida nueva, del nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque es importante que nosotros entendamos qué es ese nuevo nacimiento. Y creo que por la bondad de Dios, el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos espirituales, recordándolo y reafirmándonos en ese nuevo nacimiento. Y que lo importante es que comprendemos y entendemos quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y ellos tres se encargan de hacer esa obra en nosotros. Porque Dios la ideó, porque Jesucristo se ofreció a venir a construir, a dar eso, para darnos vida, y el Espíritu Santo la aplica en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado apartados de la gloria de Dios. Pero ya en Cristo encontramos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida. Y yo quiero, mis hermanos, animarnos de verdad de corazón a que empecemos a vivir esa vida nueva, a dar esos pasos como esposos, como esposas, como hijos de Dios, ¿cierto? En cada uno de los roles y de las responsabilidades que nosotros tengamos para agradar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y no es por nuestras obras, es simplemente para que en esta vida podamos ¿qué? Tener precisamente esas bendiciones adicionales que Dios nos quiere dar. Y es el que podemos acudir a Él, el que reconocer nuestra condición de pecadores y de que en Cristo todo lo puede. Y cuando el Señor inspiró al Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y dio esa palabra de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que estamos trabajando. De entender que no importa las circunstancias que estemos viviendo, si estamos en Cristo, el Señor tiene asegurada la victoria para nosotros. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por lo que hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.